Sí, ¿cómo estás? Laura, ¿cómo andamos? Bien. ¿Todo bien? Acá en el último día de la trama, que dura 8 años. Este es mi 8º año Muy en la bien, trama. felicitaciones. Gracias. Y veremos el noveno Veremos. noveno sí. año en Sí, la sí. pantalla de La Nación Más. Sí, señor. Nosotros vamos a estar la semana que viene, así que... Bueno, bueno. Claro, porque va a seguir movido. Sí, justamente, esto va a seguir movido, mira, enero va a seguir movido también. Relacionado con eso, ¿sabes qué? Yo veo un presidente que hizo una de más en el Congreso en la madrugada del jueves. Así es. Se pasaron de rosca, ¿no? Pensaron, vamos por todo. Con esto del capítulo 11, que incluía el artículo 75 de la derogación de la ley de financiamiento universitario y la ley de discapacidad. Eso significó un revés inesperado, un revés político, cuando el gobierno tenía toda la fortaleza. El gobierno que primeramente sale a decir, así no nos sirve el presupuesto, se enoja, Santilli, Martín Menem, los gobernadores con los cuales había cerrado filas con Jaldo de Tucumán, con Jalil de Catamarca, Sáenz de Salta, que les había enviado a TN, que había negociado políticamente el apoyo del presupuesto en general, y que en el tema universidades y discapacidad o votan en contra los diputados de esas provincias o no acompañan al oficialismo. Bueno, derrota del oficialismo. En ese punto, que al parecer... Bueno, tal vez los gobernadores, Sí. y esto me decían hoy también, Sí. no recibieron lo que esperaban, ¿no? Estos gobernadores que traicionan al gobierno finalmente. Sí, yo creo que no es así. Yo la información que tengo es, el gobierno también quería la chanchi los 20, ¿no? Sí, Quería todo ya. junto, es decir, Sí. no sé, Frigerio, que está alineado totalmente con el gobierno. Ahora, el diputado después tiene que ir está la Universidad Nacional de Tucumán, en Tucumán, está la Universidad Nacional del Litoral en Entre Ríos. Entonces, me parece que el gobierno hizo una de más, ¿no? Cuando quiso imponer algo envalentonado con el poder político del triunfo electoral, pero esas son dos leyes muy sensibles políticamente, que además habían tenido, ya se votaron, ¿cuántas veces se votó Universidad de Discapacidad? Sí, sí, después cuatro veces fue se votaron. vetada. Claro, Sí, fueron sí. vetadas, después con 2/3. Entonces, hizo una de más el gobierno. Ahora, quería hacer toda esa introducción para llegar a lo que ocurrió en el día de hoy, que para mí es la gran novedad. Hay un Milei distinto. Hay un Milei, hay un gobierno completamente distinto. ¿Pero a qué te referís exactamente? Porque yo A lo que estamos viendo por estas horas, en vez de hacer, entre comillas, el show, el berrinche electoral, es decir, principio de revelación, está toda la casta, los traidores, salir el presidente a insultar a los diputados, a los senadores, de manera muy inteligente. Sí. Acá lo que importa son los resultados, no importa más el show político. Bueno, es lo que dice Milei, ¿no? Que él es Claro. bilardista. Ay, yo veo un Milei mucho más pragmático. Es un gobierno que hoy se puso a operar algo que es muy difícil, pero que tal vez lo logran, que es, como pide el Fondo Monetario, como piden los mercados, los inversores, aprobar el presupuesto. Y hoy, ahora te voy a mostrar, hay un tuit de Caputo, el ministro de Economía, que va en esa línea. Nadie le prestó demasiada atención, pero festeja que se haya aprobado el presupuesto, haya dado media sanción al presupuesto esta semana. Bueno, yo te digo algo, ¿no? ¿Pero entendés la diferencia? Sí, por supuesto. En otro momento, y otra cosa en otro momento, más, ¿no? Caputo, Milei, todos juntos se hubiesen salido a denunciar a la casta, a los gobernadores, a los diputados. Yo creo que ahí hubo un aprendizaje muy importante de Milei en sus 2 años. Recién lo hablamos con Slavinsky de montaña rusa, ¿no? Porque incluso con la reforma laboral, están negociando para sacar la reforma posible. Hubo una foto ahí circulando entre Lingeri hablando con Patricia Bullrich, porque están negociando para sacar esta reforma que también pide el fondo. Y te digo algo que pensaba hoy. ¿Vos te acordás que una vez La Nación hizo algo muy bueno, el diario, que es que le contó los insultos? Y la mayoría de esos insultos tenían una connotación sexual. ¿Te acordás de eso? Un contador de insultos, que fue muy fuerte en un destacado de A Fondo. Y Milei reacciona frente a eso, me dice, bueno, ahora hasta me cuentan los insultos. Pablo se debe acordar de eso. No sé si coincidís, Pablo, pero a partir de ese momento,
y de las encuestas, por supuesto, dejó de insultar. Yo digo, ¿cuánto le va a durar esto? Pero no dejó de insultar. No, yo creo que en este caso está en un aprendizaje de gestión. Y lo que necesita el gobierno ya no es más el principio de revelación. Esto que pasaba en la campaña electoral o que pasó en los últimos 2 años, donde el gobierno tenía derrotas en el Congreso muy notorias y los festejaba como triunfos, como goles, porque decía principio de revelación. La gente está viendo lo que es la casta, lo que son los diputados, lo que son los senadores, los gobernadores. Insisto con esto. Hoy el gobierno, primero Caputo dijo, festejo que esta semana tuvimos entre nuestros logros que hubo la media sanción del presupuesto. Media sanción del presupuesto que incluye el rechazo a la pretensión que tenía el gobierno de derogar la ley de universidades y la ley de discapacidad. Así es. Pero no lamenta eso públicamente, no sale a enviar la señal de que el gobierno sufrió una derrota. Al contrario, envía el mensaje de que van a negociar, y hoy empezaron a negociar en el Senado, para tal vez el viernes que viene, el 26, tratar el presupuesto con algunas correcciones, no insistir con la derogación de la ley de universidades y la ley de discapacidad, sino que hacer algunas correcciones que le permitan mantener vigente esas leyes, pero al mismo tiempo mantener un presupuesto equilibrado. Entonces, sin duda. Es una señal fuerte. Sí. Y después vamos a ver si le dan los tiempos. Es una señal antes de fin de año, fuerte para los mercados, ¿no? Sí. Tener el presupuesto. Y te acordás que, bueno, también estos días había circulado de que Milei iba a vetar el proyecto, pero finalmente no. Finalmente la prioridad es que salga. Y bueno, y esto que estás diciendo de Caputo lo reafirma, ¿no? Yo también creo que hay un aprendizaje importante. Por eso te digo, con la reforma laboral también. Que haya una reforma posible, ¿no? Tenés 7 millones de personas que están trabajando, 11 millones de personas, mejor dicho, que trabajan en la total informalidad, sin derechos. Yo creo que acá lo relevante es que el gobierno, más allá de que, insisto, lo que hizo esta semana en el Congreso, todos coinciden que fue un papelón. Digamos, tenía el arco libre para patear y metió algo que no estaba, lo dicen incluso también legisladores libertarios, claro. Que dicen, pero escúchame una cosa, tenemos todo para conseguir un triunfo. Metemos una cláusula, el capítulo 11, que era pasar, ahí es profeso, la derogación de 2 leyes que tenían un aval muy importante, y terminamos como si fuera una derrota política lo que era un triunfo. Lo que sí veo es que el gobierno entiende cuáles son los reclamos. El gobierno no puede estar enfrascado en una discusión presupuestaria ni en una discusión en el Congreso. Tiene que aprovechar el momento político, salir rápido de eso. Aparte es un reclamo muy fuerte de Washington, no solamente del Fondo Monetario, sino también de... Y la reforma laboral también. De la administración Trump. Está haciendo mucha fuerza para eso. Se lo ha visto muy activo el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, con ese tema específicamente. Y el gobierno tiene una agenda que es la agenda económica el año que viene. Obvio, claro. Es decir, consolidar un año de crecimiento con baja inflación y sostener el empleo, que es el gran desafío. Y sobre todo necesita urgente bajar el riesgo país para despejar muchas de las dudas que hay sobre el esquema cambiario. Sí, y para que va a empezar a regir ahora, ¿no? Claro. Recién tuvimos un debate económico con Ariel Korenberg y Mariano Gorodich sobre eso. Sí. Pero, a ver, con esto me quiero detener en el tema del aprendizaje. Viste que cuando vos aprendés algo, no es lineal el aprendizaje, tenés avances y retrocesos. Yo lo que siento de esto que pasó en el Congreso, que comparto con vos, creo que fue un poco el Milei caprichoso, pero que rápidamente corrigió, ¿no? Corrigió y fue a esto otro que estás contando. Antes se hubiera quedado ahí, hubiera hecho todo, ¿no? Ratas, qué sé yo, hubiera metido un tuit. Entonces, bueno, hubo como hizo una más, como decís vos, pero rebobinó, ¿no? Retrocedió. Y eso me parece interesante en la curva del aprendizaje. Sí, y también es importante, insisto, el gobierno no puede reabrir conflictos en la calle cuando, después de que fue validado electoralmente tan fuerte. Es decir, ¿qué necesidad de seguir en la misma pantalla, no pasar de pantalla y tener en marzo, por ejemplo, un conflicto, marcha universitaria, marcha de los damnificados por recortes en discapacidad, discusión en el Congreso? Si eso ocurre, bueno, estaría cometiendo un error muy grave. De hecho, te voy a decir algo más.
algunos ven el espejo de Macri. Macri, cuando tiene un triunfo muy contundente en el 2017, incluso derrota a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, Sí, va por la reforma previsional, ¿no? Lo de las 12 toneladas de piedras y demás. En realidad, la reforma previsional de Macri fue cambiar una fórmula y sacarle a los jubilados un trimestre. Esto no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia, que falló en contra del Estado argentino, y por eso todos los que le hicieron juicio al Estado argentino, con fallo de la Corte, están cobrando esos juicios. ¿Y en qué ves la analogía con Milei? Lo que digo es que Macri en ese momento fue con la idea, voy para adelante, voy con todo, cuando tenía la posibilidad de negociar otro tipo de cosas. Yo cuento siempre la anécdota, Pichetto Baile dice, hay 5 gobernadores del peronismo que quieren hacer un frente con nosotros y son 12 senadores y podemos anunciar un programa de reformas articulándolo en el tiempo. Además porque, bueno, el peronismo es muy, digamos, vulnerable al ganador y en ese momento había un Macri ganador y Macri se niega a eso, ¿no? Macri lo desecha y se manda. Sí, me acuerdo. Milei la reforma previsional no la pone en este mandato. Dice, en un segundo mandato no es un tema que es un tema muy sensible y que generaría mucho. Y está buscando simplemente la aprobación de un presupuesto, una reforma laboral que sí genera, que genera conflicto, pero que hay muchos sectores, sobre todo empresarios, pymes, incluso sectores del sindicalismo que reconocen que hay que hacer una reforma laboral. Sí, además hay otro nivel de conciencia en la sociedad. Hoy lo discutíamos, ¿no? Esto de que la Argentina, a ver, siempre se caracterizó por generar derechos, pero no tenés la plata para satisfacer esos derechos y por eso ahí viene la espiral inflacionaria. Yo creo que hoy hay, hasta en sectores populares, porque Milei se encargó de explicarlo, el valor del equilibrio fiscal, ¿no? No se puede gastar más de lo que se tiene. Y eso me parece que es algo que la gente ha tomado conciencia de eso y también de la necesidad de hacer una modernización laboral. Creo que tenemos un problema, ¿no? Si la mitad de la gente que trabaja, de los 22 millones de personas que trabajan, están en negro o están en la informalidad, acá hay un problema. Sí, pero hay algo que el presidente, me imagino que sabe, sí lo saben varios de sus colaboradores, que es a partir de la segunda parte de su mandato, su principal desafío no va a ser ni Cristina, ni Massa, ni la oposición, sino la realidad. Entonces, la reforma laboral es un instrumento que tiene el gobierno, pero no es una fórmula mágica que te va a generar empleo. No, lógico, claro. Y es muy importante que se sostenga el empleo este año, 2026, 2027. Y el otro tema muy importante es, la gente avala el ajuste inicial, el equilibrio fiscal como valor para llegar a la desinflación, pero hay un problema gravísimo de obra pública. Hay una desinversión total en todo el país y en algún momento eso empieza a pesar. Los gobernadores empiezan a sentir esa presión social y dicen, che, pero no hay un camino que esté en condiciones. Se rompen los camiones, no hay puentes, no hay obras hídricas. Bueno, hay un desastre en términos de infraestructura. Y el otro tema clave es, el bolsillo está muy justo. Y el gobierno, en parte del ajuste fiscal, es, bueno, que las tarifas tienen que ir por arriba de la inflación y en línea con el dólar. Por eso estamos viendo aumento de servicios públicos por arriba de la inflación. A ver, la para mantener el recorte de subsidios. Laboral también te sirve, yo, bueno, hablo como vos seguramente, empresarios, pequeños comerciantes, ¿no? El otro día hablaba con un pequeño comerciante de mi barrio y decía, bueno, el tema es que tenían empleados, ya no los tienen más porque el consumo se restringió. Y entonces me decía, bueno, está buenísima la reforma laboral para que podamos tomar gente, pero para eso se tiene que reactivar la demanda. Se tiene que reactivar la economía, porque si no, ¿a quién vas a tomar? Tal cual, tal cual. Es decir, el gobierno tiene que ordenar la macro y tiene que mantener un sendero de reactivación y de crecimiento económico. No son esas reformas estructurales, la reforma laboral, la reforma impositiva, lo que el gobierno pone sobre la mesa, lo que te va a resolver ni la macroeconomía ni la coyuntura. Es decir, te puede ayudar para un proceso de inversión en el mediano plazo, para sustentar un camino. Y sobre todo, yo creo que el gobierno hoy está buscando eso, la señal a los mercados para que baje el riesgo país. Entonces lo que quiere mostrar es, miren, tengo un presupuesto
y tengo encaminada una reforma laboral. Es decir, como una señal más política. Sí, sí, sin duda. Que en términos prácticos de lo que puede influir. Ahora, en el te día a día. pregunto yo, Maxi, como analista económico, ¿qué pasa con la merma de la ayuda de Trump y de Bessent, ¿no? Porque como a Trump ya se le está complicando el frente interno por la ayuda que le está dando a Milei, y entiendo que ya no contamos más con esa ayuda, porque incluso se lo están facturando internamente y eso lo está debilitando. ¿Qué pasa si no contamos con esa ayuda que nos salvó en las elecciones? No, esa ayuda está. Esa ayuda está. El swap de 20.000 millones de dólares está. Lo que sucede es que hay un mensaje de Washington que dicen, bueno, sería ridículo que el Tesoro de los Estados Unidos tenga que intervenir de nuevo en el mercado cambiario argentino, porque lo que tiene que funcionar ahora es el mercado. Es decir, si tiene que vender de nuevo el Tesoro de los Estados Unidos, ya que no hay riesgo cuca en el mercado, es que tenés mal alineada la política cambiaria. Claro. Hacer una política cambiaria. Me preocupó. Entonces, la ayuda está. El mensaje que hay desde Washington es, bueno, ahora hagan ustedes una política consistente, ya no tienen riesgo cuca, no estén esperando que bajen el riesgo país, no estén esperando que todos los vencimientos de deuda los cubra el swap de monedas con Estados Unidos, con el Tesoro, o que el Tesoro esté vendiendo dólares en el mercado argentino. Sería ridículo. Si eso llega a ocurrir, sería una noticia pésima. Sí, sí. Yo creo que el equipo económico es consciente. Si hay la necesidad en algún momento, porque hay un shock externo y el dólar se va muy contra la banda, no es la idea que estén vendiendo el Tesoro de Estados Unidos en la Argentina, ¿no? Laura, como siempre, un gusto. Igualmente, Maxi, un placer. Gracias. Bueno, feliz Navidad. Por esta compañía, feliz Navidad, y bueno, ya nos reencontraremos sin duda. En el 2026 en la pantalla de La Nación Más. Me quedo mirándolo. Creo que nos vamos a seguir cruzando de todas maneras en los próximos días. Seguro, gracias. Gracias, Laura, un gusto. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Lo que decíamos, hay un gobierno que tiene una actitud totalmente distinta, un Milei que ya no festeja los goles en el arco propio, que no festeja cuando tiene un traspié político en el Congreso, diciendo principio de revelación y acusando a la casta y a las ratas e insultando a diputados, senadores y a gobernadores, sino que es un Milei que recalcula y ve de qué manera puede lograr resultados. En este caso particular están buscando la aprobación definitiva del presupuesto 2026. Fíjense lo que hoy tuiteó el ministro de Economía, Caputo. Dice una excelente semana y puntea una serie de temas. Resumen de una gran semana, dice Luis Caputo o Toto Caputo, como se llama en Twitter. Y pone arriba de todo presupuesto, media sanción. Es decir, lo ve como un logro, lo transmite como un logro. Y efectivamente fue un logro, porque tuvo la votación en general, 133 votos, y fue aprobado. Pero el gobierno, en la madrugada de ayer, cuando terminó la sesión de diputados, transmitía que el presupuesto, así como se había votado, no servía para nada, que el presidente lo iba a vetar, y muchos temieron que volviéramos al loop de la Argentina, de los últimos meses o de los últimos 2 años, donde el presidente salía eufórico a insultar a todo el mundo, a la casta, a los gobernadores, a los diputados. Y eso no ocurrió. El ministro de Economía dice, ya está, presupuesto, media sanción. Ahora hay que discutir en el Senado, después se enumera, después vamos a discutir algunos de los indicadores económicos que ponen. Muchos de ellos son datos que han aparecido efectivamente esta semana. Tal vez el más destacado de todos desde el punto de vista de la coyuntura macro es la baja del riesgo país, que se produjo fuerte esta semana con el nuevo esquema cambiario que anunció el gobierno. Pero el gobierno está transmitiendo que, y hoy lo manifestó en el Senado, en la Comisión de Presupuesto del Senado, que quiere tener presupuesto antes de fin de año. Y hoy hicieron un dictamen donde aceptan el proyecto que salió con media sanción en diputados, pero ahora va a contar Delfina Galarza, Pablo Fernández Blanco, habría algunas correcciones para el viernes que viene, para ir el viernes que viene al recinto en el Senado, y hay que ver si dan los tiempos antes del 31 de diciembre para votar y media sanción del presupuesto. Es decir, un gobierno que quiere resultados y que quiere tener presupuesto. Y después vamos a contar también qué pasa con la reforma
laboral. Vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar de qué está pasando en la economía real, qué está pasando con los últimos datos de pobreza que se conocieron en el día de hoy, y también toda la discusión que hay respecto a qué pasa con los libertarios, que terminaron votando en la madrugada por lugares en la Auditoría General de la Nación con el kirchnerismo. Los diputados libertarios que votaron son diputados mucho más puros de los que tenía antes el oficialismo. ¿Qué está buscando el gobierno con diputados y senadores incondicionales como son los que tiene hoy en el Congreso? Arrancamos de esta manera. Es una gran victoria para nosotros. Muchísimos años se estuvo tratando leyes de modernización laboral. Hoy nosotros en la primera etapa ya tuvimos un dictamen favorable. Ya tenemos un dictamen de mayoría con 11 firmas. Considero, por supuesto, que este es un avance muy importante para afianzar el rumbo económico del país, ¿no? Fíjate el presupuesto que estamos hablando de equilibrio. Discapacidad y universidades. Que tiene que ver con el exceso por arriba de la norma, que en parte el presupuesto acomoda, pero no en su totalidad. Entonces, la discusión es que ese punto te puede generar un desequilibrio. Bien, ya estamos con Delfina Galarza, con Pablo Fernández Blanco. Se suma el diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Pablo Giuliano. Gracias por venir, en que se hizo muy conocido, porque ayer estuvo muy picante en la madrugada del Congreso, cruzándose de diputados, cruzándose con los libertarios. Ahora vamos a contar respecto a cómo fue la discusión del presupuesto. Está también Lara Goiburu, que es analista política. Se suma también Javier Oseniuk, que es economista de la consultora LSG. Gracias por venir. Y el empresario Juan Méndez, que es empresario PYME del sector logística. Ahora también vamos a estar hablando con él. Empezamos con el tema presupuesto. Hoy hubo reunión en comisión en el Senado. Exactamente. El gobierno, insisto, en un tono hasta parece un partido, diría, muy civilizado, sí, sin ningún insulto, sin declaraciones estridentes. Se pusieron a trabajar todos, ¿para qué? A ver, también el gobierno sabe, ¿no?, que tiene que negociar con varios de los legisladores que responden a gobernadores, quizá también por eso el tono, y se pusieron a trabajar básicamente. A ver, Maxi, dictaminaron, es cierto, hay un dictamen de presupuesto donde ese dictamen no tiene modificaciones a priori, pero la idea del gobierno básicamente es, con este dictamen, tratarlo en el Senado el viernes que viene y allí sí incorporar una serie de modificaciones, es decir, no va a ir adelante con las derogaciones, no va a insistir con eso. Esto es la información que yo tengo. El día clave sería el viernes que viene por una cuestión de las fechas del Senado, ¿no? 7 días hábiles a partir del dictamen. Acá es donde se va a debatir, donde van a tratar de incorporar esta serie de cambios, tanto en lo que es materia, digamos, de financiamiento universitario como emergencia en discapacidad. Y, bueno, estos son los dos proyectos que van a tratar, ¿no? El presupuesto y la inocencia fiscal, pero, de nuevo, con modificaciones al presupuesto que se van a tratar en el recinto. ¿Qué significa esto? Que volvería a diputados en tiempo récord. ¿Cuándo es que volvería? La idea, entiendo, que entre el 29 y el 30. Estamos muy, muy cerca. Y acá decimos, ¿Y qué ¿no?, va a pasar con discapacidad y universidades? bueno, a ver, es decir, no se va a tomar los proyectos como están, ¿no? Es decir, no va a derogar, no va a estar como están al día de la fecha. Se quiere hacer unos retoques. Por supuesto, se van a hacer concesiones, pero lo cierto es que hay que ver, bueno, un poco la letra chica de eso. Eso es lo que están al día de hoy, están todavía afinando. Hoy hubo una reunión, básicamente, el gobierno sabe a la que tarde. no puede derogar, que no tiene el número, No que tiene. ya está, se terminó el tema de derogar discapacidad y universidades. De hecho, hoy el dictamen fue tal cual lo que vino de diputados. Exactamente, sí. Pero le van a incluir el viernes próximo en el Senado algunas modificaciones. Ahora vamos a hablar con el diputado. Sí. Hay algunas cuestiones para acotar, si se quiere, el costo fiscal. Exacto. Y tratar de mantener el presupuesto equilibrado. Ahora va a contar Pablo Fernández Blanco, porque el presupuesto tiene también el capítulo de inocencia fiscal, ¿no? Aparte, que también tuvo media sanción. Vamos a contar el tema de qué se votó, y ya tiene media sanción y se va a aprobar derecho en el Senado para sacar los dólares del colchón. Pero también, para que se den una idea de la importancia que tiene para el gobierno tener el presupuesto,
el presupuesto tiene las cláusulas que le permiten al gobierno emitir deuda bajo legislación extranjera sin pasar por el Congreso. Entonces, si el gobierno tiene un vencimiento de 4.500 millones de dólares de bonares y globales el 9 de enero, y está pensando Caputo que por ahí hay una ventana para emitir, aunque sean 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, no acá, en la City porteña, sino bajo ley Nueva York, afuera, es fundamental que esté el presupuesto. Entonces, me parece que el gobierno está recalculando costos o beneficios, ¿no? Efectivamente, y te lo quiero mostrar con números, Maxi, porque esto un poco pasó por debajo del radar ayer, pero es realmente importante. Acá lo que estamos hablando, los números que se votaron ayer son mucho más grandes que esto, porque hablan de la deuda bruta total de la Argentina, pero concretamente se podría ampliar la deuda por aproximadamente 36.000 millones de dólares. Esto es hasta el 18% del total de la deuda media en dólares, bajo jurisdicción extranjera. Recordemos que hace poquito el gobierno marcó un hito colocando deuda en el mercado, pero bajo jurisdicción argentina. Para muchos inversores es mucho más interesante, por ejemplo, la ley colocada bajo jurisdicción Nueva York, que es lo que está tratando de hacer el gobierno a través de lo que lo habilita el presupuesto. Entonces, si la Casa Rosada del Ministerio de Economía logran bajar el riesgo país, consiguen este visto bueno del Congreso para tomar más deuda y efectivamente logran salir a los mercados internacionales bajo legislación internacional, perdónenme la reiteración, se le disipan una gran cantidad de problemas con los que convivió el gobierno hasta ahora a propósito de los vencimientos. En enero hay vencimientos por un poco más de 4.000 millones de dólares. Hay una parte del dinero que Caputo ya tiene, otra parte la tiene que conseguir y cosas como esto le simplificaría mucho el juego. Diputado Giuliano, ¿qué está viendo? ¿Qué pasó la madrugada del jueves, pero sobre todo, ¿qué está viendo hacia adelante? Que yo creo que me parece que hay un entendimiento de la situación en la Casa Rosada que cuando lo tienen que ejecutar en el Congreso es un desastre. Porque, digo, el presidente nos convocó, la orden del día era tratar presupuesto, inocencia fiscal y el pacto fiscal. ¿Qué tenía que ver, por ejemplo, el tratamiento a las 3 de la mañana de cargos de la Auditoría General de la Nación? No tenía nada que ver. Entonces yo estoy seguro que Milei, cuando terminó de ver la escena catastrófica de este capítulo, porque te rompe el equilibrio fiscal, que era lo que puso arriba de la mesa como punto de partida, yo en todo momento le dije al gobierno, en las charlas que tuvieron, ¿se acuerdan que hubo una reunión en el Congreso unas semanas antes de la elección de octubre? Era otro gobierno. Era un gobierno que estaba dialogando, que estaba buscando, que quería escuchar. Y en ese entonces nosotros fuimos un grupo de diputados que ahora terminamos conformar el interbloque, unidos, y le planteamos, hay distintos puntos de partida desde entender el presupuesto con un equilibrio fiscal. Es decir, con equilibrio fiscal, bárbaro, pero pueden haber 1000 presupuestos distintos, porque desnudas esas prioridades. Pero ¿cuál es el punto que el gobierno dice rompe el equilibrio fiscal? No, es el capricho. Ahí voy, porque mirá lo que te digo. ¿Qué pasa esto? 12:30 de la noche, te meten, al mediodía del día de la sesión, meten el artículo 75 con la derogación de las 2 leyes. Ese era el capricho. Era una búsqueda, digamos, incansable de querer tener razón, pero en el marco de una conversación mucho más interesante o más preocupante para otros miembros del gobierno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eso no estuvo en la negociación con los gobernadores. Eso no lo llevó Santilli a la mesa de negociación. El artículo 75 no estaba en la negociación. Por eso es que se dio a TNs. Yo te acompaño el presupuesto de aprobación en general. Este presupuesto yo te lo puedo acompañar. Ah, pero apareció el artículo 75 ahora. No, pará. Vos no me habías planteado la derogación en un solo artículo que yo me llevara puesto a universidades y personas con discapacidad. ¿A quién se lo atribuís el artículo 75 a Caputo? ¿Cómo, señor? ¿A quién se lo atribuís el artículo 75? No sé quién tuvo ese error, porque aparte el que lo hizo fue un desastre. Desde técnica legislativa y desde conocimiento legal. Eso igual se incluyó en la comisión. Cuando ustedes, en la comisión de dictamen, ustedes ya estaban al tanto del artículo 75. El artículo 75 lo terminan incorporando. Claro, pero recordemos cómo se conformó la comisión. Por eso las disidencias y los dictámenes en minoría de Unión por la Patria. Exacto, ¿no? Y las comisiones cómo se armaron tiradas de los pelos. Un segundito, ¿no? Porque más allá de la minucia, digamos, de si le pasó, de quién estuvo atrás y demás, ¿por qué el gobierno plantea y por qué ahora va a tener margen de negociar? El gobierno dice, me quiebran el equilibrio fiscal con la media sanción, pero por otro lado Caputo dijo, tuvo media sanción, lo ve como un festejo, digamos, como un logro esta semana. Entonces, ¿qué están discutiendo? ¿Qué números están discutiendo del presupuesto? Todo confuso. Sí. Agrego una pequeña cosita que a lo mejor puede alumbrar un poquito esto. Cuando el Poder Ejecutivo
saca el presupuesto en septiembre, lo anuncia en septiembre el presupuesto, la ley de financiamiento universitario todavía no había sido promulgada. Claro. Entonces, en el artículo 12, cuando se fijan los datos de gasto universitario por 4,7 billones, en realidad correspondía a la ausencia de esta ley de financiamiento universitario. En este tratamiento más reciente, entonces había una inconsistencia respecto de la vigencia de estas leyes y la fijación de datos, inconsistencia que sigue ahora también, porque en realidad ahora están el capítulo 11 se votó en contra, sí, siguen vigentes las leyes, pero en realidad ese artículo 12 sigue mostrando un nivel de financiamiento como si no estuviera la ley de financiamiento universitario. ¿Y qué pueden encontrarse? Hoy se habló de varios temas. Se habló, por ejemplo, en el tema discapacidad, la gran preocupación del gobierno no es la actualización de los prestadores, sí, o la actualización de las pensiones, que son Yo las pensiones no las voté, por ejemplo. ¿Se acuerdan? ¿Vieron que había un capítulo de pensiones que era terrible? La preocupación del gobierno es que no abriera una puerta para un ingreso grande de nuevas pensiones. Claro. Decían de más de 1 millón de pensiones. Exacto. Pero la verdad que el sistema hoy de las actuales pensiones y los montos que tienen y demás... ¿Qué números? En algún momento cuando vimos esos números decíamos, bueno, 0,4 del PBI, 0,6 del PBI... es un número porque el gobierno está buscando sí, un superávit fiscal el año que viene de 1,5 del PBI, 1,5% del PBI. Tal vez un poco más. Pero hoy se habló de que se iba a cerrar la puerta de las pensiones, que después con el tema universitario iba a haber un aumento del 20% del presupuesto en términos reales. En realidad, como nadie sabe cuál va a ser la inflación del año que viene, el gobierno dice subo 20% nominal, la inflación va a ser 10, sube 10% en términos reales. Con eso pueden, digamos, acomodar los números, puede haber fondos para universidades, puede haber fondos para discapacidad y aún así puede haber equilibrio fiscal. Lo dijiste vos al inicio, sí, están muy finitos con los números. Sí. Fundamentalmente lo finito ocurre porque ya este año 2025 y en el año 2026 la cuestión previsional en realidad aporta hacia aumento del gasto y no hacia la disminución del gasto como fue en el año 2024. Por la nueva fórmula jubilatoria. Por la nueva fórmula jubilatoria, por los rezagos y en estos rezagos en un contexto de desinflación va incorporando gastos en el presupuesto mayores de los que venían siendo. De hecho, en esta suma de 2 años, 2024 y 2025, las jubilaciones no tuvieron un impacto negativo en el presupuesto, sino positivo. Y en el año 2026 va a pasar lo mismo. Entonces están muy finitos. Está el tema de las tarifas, lógicamente, como una carta que podría equilibrar un poco las cuentas, pero están poroteando. Por eso yo en esta situación de que no hay plata o es difícil asignar la poca plata que hay en distintos sectores, me llamó mucho la atención que dentro de la reforma laboral 3% de las contribuciones patronales se detraigan del ANSES para financiar posibles despidos de pequeñas, medianas y grandes empresas. Esos son 3.000 millones. 0,5 del PBI, que es básicamente el gasto de... 3.500 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Claro. A ver, la sumo a Lara. Uno lo que ve el presupuesto es el gobierno, obviamente, acá es muy importante también el equilibrio político, ¿no?, y social. Entonces el gobierno hoy dio la señal que no quiere abrir de nuevo la discusión con los universitarios ni con los sectores de discapacidad. Que no quiere ir al choque, que no quiere reabrir ese conflicto, que entendió, digamos, que no se tropieza 8 veces con la misma piedra. Yo creo que el presupuesto tiene un problema elemental, que vos necesitas mantener el ajuste en subsidios energéticos, con lo cual el aumento de tarifas tiene que ser permanente y por arriba de la inflación, y hay muy poco ingreso disponible en los bolsillos, y el otro es que vos tenés un punto del PBI de obra pública que no lo podés levantar. Y si no aparece financiamiento privado, va a seguir un ajuste muy fuerte en la obra pública. Pero ¿qué estás viendo, Lara, desde el punto de vista de la dinámica política? ¿Cómo llega a fin de año el gobierno? Bueno, lo que nos muestran los números de este mes, que es el último relevamiento del año que hicimos, son señales mixtas, ¿no? Por un lado, lo que tenemos es, en términos políticos, que la imagen de Milei y la imagen positiva de la gestión subió respecto a octubre. Mirá. Ahí tenemos un Milei que otra vez está arriba del 40% de imagen positiva y una gestión, la imagen de la gestión, que está en el 47% de imagen positiva. Pero por el otro lado tenemos los datos económicos, y los datos económicos siguen siendo, en la economía de las familias, las familias la siguen pasando mal. Más del 50% no llega a fin de mes, llega con muchas o algunas dificultades. 7 de cada 10 dicen que no se fueron de vacaciones y no se van a ir, y el 80% de esos te dicen no nos vamos por falta de dinero.
el nivel de endeudamiento de las familias es entre alto y muy alto, llega casi al 60%, y el instrumento de endeudamiento es la tarjeta de crédito o los préstamos en todas las plataformas, pero inclusive hay un 20%, alrededor de un 20%, que dice: le pido a mi familia, a mi hermano, a mi papá, para no endeudarse con entidades financieras. Y cuando les preguntamos para qué usan ese endeudamiento, es para comprar alimentos y para los gastos diarios. Entonces hay señales mixtas. Está esta señal de un ajuste muy importante en la economía personal, que del otro lado lo que tiene es una suba en la imagen del presidente, la imagen positiva, y una suba en la imagen de la gestión. Quizás ahí la explicación o lo que esté por debajo es que es un ajuste con propósito, es decir, ¿no? Hay un horizonte. Es un gobierno que juega solo. Que no tiene enfrente una oposición por ahora, entonces juega contra la realidad. Y se mantiene todavía La gran preocupación de hoy para el gobierno no es ni Cristina, ni Massa, ni Grabois. No hay nadie que esté capitalizando eso, y aparte se mantiene esta idea de, frente al 50% que dice hoy la estoy pasando mal, ha estado durante todo el año entre el 40 y el 45%, los que te dicen creo que dentro de un año voy a estar mejor. Y eso sigue siendo el horizonte de futuro, el horizonte de expectativa sobre el que está anclado el gobierno nacional. Lo sumo a Juan Méndez, que es empresario PYME del sector logística. Vos, Juan, ¿qué es exactamente lo que haces con tu empresa y cuántos empleos tenés? Bueno, yo hoy tengo una masa salarial de 90 personas, administro 15.000 metros cuadrados de depósito para que te oriente al kilo, y además tengo camiones, tengo 40 camiones que se dan a distribución todos los días. Algo que quiero aportar es que es una gran realidad lo que están marcando. Realmente la gente no le alcanza el dinero, está complicado. A mí lo que me está pasando ahora es la necesidad, porque justo ahora viene la época del aguinaldo, está todo el mundo desesperado por el aguinaldo. Yo creo que con el aguinaldo y con la posibilidad de tener cuotas hay mucha gente que tiene acceso a necesidades que son importantes, como cambiar una heladera que se rompe, pasa, o cualquier electrodoméstico que necesita en forma necesaria, ¿no? El otro día me decía un empresario PYME, me aumentaron mucho los pedidos de adelanto de sueldo. Mira, a mí particularmente no me pasa, y aparte que soy muy estricto, a no ser que sea algo de mucha necesidad o algo de gravedad. Está bien, no te quiero meter. Como para no, pero te digo, no me pasa, pero hay una realidad. Si yo me llego a demorar un día en pagar el sueldo o un día en demorar el pago del aguinaldo, te puedo asegurar que es una situación incómoda. También te puedo decir... Porque hay necesidad, porque la gente necesita cubrir deuda, pagos, cuotas de las facturas de luz, de gas. No tengas dudas. Y otra realidad que nos está pasando a nosotros como empresarios, las condiciones de pago con nuestros clientes. Cada vez están tratando de estirar más las condiciones de pago, tenés mucho dinero en la calle, en el cual llegás a fin de mes y resulta que te das cuenta que no te alcanza la plata para pagar sueldo. Cuando estás trabajando, ¿cómo se lo explicás a tu personal? Porque tenés la plata dando vuelta en el cliente que no te pagó todavía. Que no te pagó todavía, y vos llegás a fin de mes, te puedo jurar que el estrés que me vengo comiendo en esos últimos meses es terrible, porque la responsabilidad moral que tengo con mis trabajadores, porque que se están esforzando y trabajan todos los meses, todos los días, y como corresponde, y no poder cumplir con ese objetivo. Claro. Pues si te llega a caer algún cliente, te genera un agujero... terrible. Te genera Ahora, contame una cosa, Juan, porque vos contás una realidad que la verdad que hoy diría casi el 100% de los pymes cuentan, ¿no? Y aparte vos estás en logística, ves bien el pulso de lo que está pasando en la actividad económica. Al mismo tiempo, todos dicen, queremos la reforma laboral, y muchos de ellos, no sé cómo es tu caso, algunos están muy críticos del gobierno con el tema de importaciones, pero otros dicen, bueno, no hay alternativa, acá hay que ordenar la macroeconomía, la inflación. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo estás vos? Más allá de ser empresario PYME, yo soy el presidente del Movimiento Empresarial Antibloqueo. Yo justamente soy muy crítico con el sindicalismo acá en Argentina. Realmente lo que ha pasado con este pseudo, porque ellos lo consideran un paro, han absorbido mucha gente que lo hacen de forma extorsiva, porque no es que van voluntariamente a
a Plaza de Mayo o a las marchas que ellos hacen. Y te digo que una de las cosas que me preocupa sobremanera es que no permiten que el trabajador elija qué quiere. Eso es muy importante. En el caso de, por ejemplo, los aportes sindicales, deberían de ser voluntarios y no en forma... ¿Vos el movimiento antibloqueo? Porque con el tema de los camiones y demás has tenido... No solo los camiones. Te digo, nosotros somos un grupo de empresarios de distintos rubros que nos hemos unido justamente para dar estas batallas ante extorsiones y bloqueos sindicales. Ahora eso, por supuesto que con el tiempo, con causas penales y trabajando muy duramente, hemos corregido bastante, y encima la ley bases y el DNU con el tema de que si bloqueas es causal de despido, más allá de la ayuda del gobierno de la nación en caso del Ministerio de Seguridad, que si los tratan de frenar el normal funcionamiento de la empresa, tenemos asistencia inmediata de parte del Ministerio de Seguridad desbloqueando la empresa en forma automática. Eso lo puedo decir, y la verdad que se lo tengo que agradecer a hoy senadora Patricia Bullrich o inclusive Alejandra Monteoliva, que está siguiendo con su labor, inclusive... La ministra de Seguridad. Ahora abro un poquito el juego. Entonces estamos contando una realidad que está muy dura. Lara dice, se mantiene la expectativa, que para el gobierno es fundamental, acaba de ganar una elección. Bueno, ¿y cómo cambia esa realidad hacia adelante? Yo creo que hay que preocuparse por generar empleo. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en ser competitivos. Sin ninguna duda que en la Argentina somos caros, todos somos caros. Hay que trabajar mucho en cómo bajar ese costo. La reforma laboral tiene mucho que ver en bajar costos, y no significa la estupidez, porque no me cabe otro calificativo que está diciendo el sindicalismo, en quitarles derecho, quitarles o es que este precio lo pagan los trabajadores. Eso es una estupidez. Estoy cansado de escuchar eso, que no es así. La realidad es que hay que cuidar a los trabajadores, necesitamos los trabajadores, ningún empresario contrata para despedir, eso es otra estupidez y una barbarie que escucho constantemente. Pero pará, y por eso quiero ver la participación, porque hay algunos que dicen, bueno, está bien, la reforma laboral, perfecto, bajar impuestos, perfecto, no hay ahora baja directo de impuestos, todo perfecto. Pero mientras tanto, hoy los chinos están acá. Sí. Digamos, y a los que le decís, bueno, mira que en 2 años, 3 años, con la reforma laboral, la baja de impuestos, la baja de retenciones para las exportaciones, la baja de la nueva reforma con las provincias, los municipios, vas a ser competitivo. Sí, pero me van a poner una manta a la empresa en los próximos 4 meses si sigue esta situación. Lo dijiste vos también al comienzo, el empleo está atado directamente con la actividad económica. Y la actividad económica puede tener raptos de crecimiento de corto plazo, pero no hemos tenido en Argentina desde hace 15 años un patrón de crecimiento sostenido. O sea, estamos estancados hace 15 años. Entonces, yo diría que para que el empleo pueda crecer cada vez más formal y demás, tenemos que iniciar este proceso de crecimiento sostenido tanto postergado en estos últimos años. Creo, desde mi punto de vista, y en consonancia con lo que acabo de escuchar, que la única manera de que Argentina crezca de manera sostenida no es porque se estimula el crédito, no es porque se estimula el consumo, es porque Argentina tiene la capacidad de vender bienes y servicios en el exterior. Y no es solamente el agro, no es solamente los hidrocarburos, es ampliar la base exportadora, que es un flor de desafío, lógicamente, porque implica trabajar con la obra pública, trabajar con la modernización laboral, trabajar con distintos incentivos que hoy son malos y que inhiben esta posibilidad de ampliar la producción y la cabeza como para vender y abrir mercados. Entonces, tiene que haber una épica exportadora hoy ausente y hay que generarla. Y ahí también el Estado aparece como un coordinador que hay que ver si toma ese rol de coordinador en estos tiempos, pero debería hacerlo. Pero no da la sensación de que este gobierno vaya a planificar un boom de exportaciones. O sea, que creo que ayer o hoy
se estaba celebrando, ayer salió los números de comercio exterior, bueno, fue un crecimiento importante de las exportaciones, sobre todo por el campo. Me da la sensación de que... Pero, discúlpame, fueron datos excepcionales lo de noviembre, 2.400 millones de superávit, de superávit comercial, con 24% de crecimiento de las exportaciones y solo 6% de las importaciones. Lo que sucedió ahí es que el INDEC está tomando de vengado las exportaciones del proceso que se hizo a principios de octubre, que las cerealeras cuando se ingresaron los dólares, ingresaron todos los dólares y están generando las exportaciones de todo ese embarque que usualmente se hace hasta abril y ahora se ha concentrado en pocos meses. Cuando veamos el balance cambiario del Banco Central, porque esto es devengado, vamos a ver que al contrario, no va a entrar los dólares. En noviembre entraban 50, 40 millones, nada, porque ya lo habían ingresado, los 6.000 millones de dólares los ingresaron a la cerealera. Entonces, hubo ahí una anomalía. Las exportaciones vienen creciendo al 8%, 8-9%, de la mano de Vaca Muerta. La verdad es impresionante las exportaciones de petróleo este año. Pero bueno, fue una anomalía, pero es un poco lo que dice Pablo. Claro. Hay una pequeña anomalía también del lado de las importaciones, que previo a las elecciones también hay... Se adelantaron, se clavaron todos los importadores, hicieron importaciones récord pensando que el gobierno iba a devaluar, por eso lo que estamos viendo, vos lo debes ver en el tema logística. Acá están perdiendo plata no solamente los industriales argentinos, sino también los importadores que creían que iban a traer todo de China y iban a vender fácil. Y están rematando los productos a precios menores porque no tienen venta, no tienen consumo. Y frente a tu pregunta, también hay algo que es importante mirando los números, ¿no? Estos números de la economía doméstica. Todo esto que estamos hablando, la economía doméstica está presionando la de las familias en que todo esto que estamos hablando en algún momento va a tener que de alguna manera llegar a las familias porque la situación es muy angustiante. E inclusive estas reformas que el gobierno está planteando, el gobierno sale de octubre planteando algunas reformas, así como llegó en el 2023 y dijo voy a terminar con la inflación y voy a terminar con los piquetes y cumplió, bueno, ahora prometió una modernización laboral y una reforma impositiva. Y ambas tienen mucha resistencia también, sobre todo la reforma laboral tiene un 52% de resistencia en la sociedad, exacto, y dentro de ese 52%, el 41,5% dice estoy muy en contra de la reforma laboral. Entonces, estas medidas o estos mojones de éxito que el gobierno se planteó... ¿De esta reforma laboral como está planteada o de ir hacia una reforma laboral? De esta reforma laboral. Okay. Cuando les preguntamos sobre reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva y reforma penal, la reforma penal tiene un altísimo apoyo, un 72% apoya la reforma penal, que va también correlaciona, ¿no?, con el reclamo de inseguridad. Claro. Pero en términos cuando les preguntamos ¿están de acuerdo con la reforma laboral? El 52% dice que no. Entonces ahí todavía hay un camino que el gobierno tiene que recorrer. Primero para explicar de qué se trata esta reforma y después para lograr el apoyo social. El gobierno, hoy se conocieron datos de pobreza, ¿no? ¿Qué son los datos de la UCA? Del tercer trimestre. Claro. En realidad son los datos, en base al INDEC, son los datos que elabora el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Esto fue posteado por el Ministerio de Capital Humano y después también lo retuitearon otros funcionarios. Básicamente, Maxi, los números dicen que alcanzamos un 27,5% de pobreza en el tercer trimestre de 2024, que son 10,8 puntos porcentuales menos que los 38,3% de pobres que teníamos en el tercer trimestre del año 2024. Recordemos, es decir, hubo una caída importante de la pobreza, todavía en niveles muy altos y todavía muy lejos de perforar ese piso de pobreza impenetrable del 20% ahí lo que pasa, de la Argentina. Vi también un estudio de Martín Rosada de la Universidad de Itela, que también suele hacer esto, que se hace sobre la base de la encuesta de hogares, ¿no? Porque el INDEC publica solo... semestralmente publica los datos de pobreza, pero con el tercer trimestre se hacen estas elaboraciones. Es muy fuerte el impacto, sobre todo en estos datos de pobreza, de la desinflación. La desinflación te genera, y sobre todo la desinflación que hubo en gran parte de este año, no en los últimos meses, pero en gran parte, en la canasta de pobreza, ¿no? Con el tema de los bienes yendo por debajo de la inflación. Y te reduce la pobreza en un momento, salvo que se te dispare la desocupación, que es lo que pasó en la convertibilidad, que generó una baja de la pobreza también, del 57% del pico
de la hiper a una baja de menos de la mitad, y en un momento empezó a subir porque se disparó el desempleo, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo. La desinflación siempre ayuda mucho. Sí. Hay temas metodológicos también en estos casos, sí, respecto de canastas y pero demás. Pero esta pobreza por ingresos, que se mide contra una canasta de pobreza, siempre que vaya en un sendero de desinflación, ayuda. Sí. El tema es el empleo. El tema es la sostenibilidad de este esquema. Insisto, corresponde ahora pensar un 2026 poniendo el foco en el crecimiento y cuáles son las bases suficientes para que ese crecimiento sea sostenido en el tiempo y que no sean raptos, porque yo estoy de acuerdo, la gente está con la soga, con el agua por el cuello, no hay crédito ahora como había hace unos meses, es posible que ahora con las tasas bajas se reincorpore, pero en la medida que el consumo implica un mayor nivel de importaciones y nosotros no estemos exportando de manera proporcional, de nuevo va a aparecer lo que economistas llamamos restricción externa, que va a empezar a haber más salidas de dólares que entradas y eso va a generar un cimbronazo con efectos malos. Voy al caso, por ejemplo, después de la crisis del 2001-2002, en el gobierno de Kirchner también, que se fue en ese momento, en 2001-2002, la pobreza del 57%, baja fuertemente hasta el 24%, allá por 2006-2007 la pobreza. Y después empieza a subir lentamente y Cristina creo que se va con 27-29% de pobreza, que es el nivel más o menos actual. Sí, claro, tenía 2% de inflación mensual, tenía 24-26% de inflación anual en el 2015. Pero claro, sostuvieron ahí el empleo y no pudieron seguir bajando. Es más, la pobreza tuvo un piso, no se pudo seguir bajando. Entonces, acá el desafío es, a partir de ahora, que es todo mucho más difícil, es seguir bajando la inflación por debajo de estos niveles y sostener el empleo. Es decir, las dos cosas a la vez. Sí, y es particular, ¿no? Digamos, a ver, no podemos dejar pasar que el presidente celebra que baja la pobreza en este juego de números y tenés 6.200.000 argentinos que están endeudados. Y endeudados promedio en 5 millones de pesos. O sea que, ¿cuántos cobran más de 1 millón por mes? No se lo cree nadie. Entonces, bueno, ¿qué está celebrando? No, pero el gobierno tiene que... No, ahí es donde yo diciendo... Tiene que mostrar resultados. No, ahí yo no Cristina creo festejaba que la pobreza había bajado del 5%. Maxi, Cristina, ¿sabés que con los datos del INDEC dijo la pobreza bajó el 5%? Pero, una de las virtudes que tuvieron es decir, che, esto que vamos a hacer es duro, es difícil. Pero para mí, permitime esta breve lectura política. ¿Cuánto tiempo perdieron en el medio? ¿Cuánto tiempo se perdió el año pasado? ¿Por qué se entró con esta mayoría nueva en el Congreso tan desordenado en la conversación? La reforma laboral no te va a cambiar ninguno de todos estos números. Dale la reforma laboral que quiera el gobierno, dásela entera, cheque en blanco, sí, dale, cerrá los ojos y votala. Hagamos un ejercicio. Sale esa reforma laboral. Si la economía no crece, no. Exactamente, y te la metes en el bolsillo, entonces perdiste la épica. Lo pusiste al señor a matarse empujones con el sindicalismo en la puerta de su empresa. Eso es lo que logra este gobierno desordenadamente. Yo pensé que un gobierno libertario venía a cambiar la cuestión tributaria, impositiva. Pero eso no. Por eso te digo, yo lo señalé el otro día en el Congreso. Cuando di vuelta un reloj de arena es porque el tiempo empezó de descuento para el gobierno. Porque esta expectativa se quiebra rápido. Porque no lo aguantan por el gobierno, lo están aguantando por sí mismos. Porque saben que en el caos político, todas estas personas, el 40% de la Argentina, la tiene que pagar él. No, claramente, como decía... Y porque no hay nada enfrente. Como decía Lara, la segunda etapa del gobierno es distinta a la primera. Después de que ganás en medio término, los reclamos son otros. Pensemos que... Eso es lo que decía. Ahora, yo lo que te decía, ¿cómo no va a festejar el gobierno? Por lo menos va a mostrar uno de los resultados de eso. Sobre todo porque venimos... yo contaba lo de Cristina. Cristina fue a la FAO. Y citó datos, ¿te acordás que Argentina tenía a nivel de Alemania, de pobreza de Alemania, 5%? Y la pobreza era 27% porque la medían en la UCA, la medía la medición de la pobreza, la medía Rosada, la medían las provincias, pero el INDEC dejó de medir la pobreza, de medir la pobreza. Ahora, lo que digo es, con 25 o 26% de inflación anual, tenemos estos niveles de pobreza. Siempre que mantengas el empleo. Hay que bajar todavía más la inflación y hacer crecer sostenidamente la Argentina. Y hacer crecer la economía en un contexto donde casi el 47% te está diciendo que llega peor a este fin de año de lo que sentía que estaba
el año pasado. El año pasado. O sea, casi la mitad de la población te dice, yo llego a este diciembre peor de lo que estaba hace un año. Nunca desde que volvió la democracia, desde el retorno de la democracia, tuvimos una pobreza por debajo del 22-20%. Nunca desde que retornó la democracia. Yo diría que para esos niveles de pobreza, ni con desinflación, ni con crecimiento, hay un componente tan estructural que hay que trabajar por el lado de educación, obra pública, salud, educación, capacitación, obra de muchas otras saneamiento. cosas. Sí, inversión del Estado. Es más complejo, digamos. Difícil que lo arregle solo el mercado. Sí. En Mandril. No, ya no. Pero ahora somos todos mandriles. Ahora somos todos mandriles, incluido el equipo económico después de las últimas correcciones. Gracias a todos por haber venido. Gracias, Juan, muy amable. Muchas gracias. Controlar los costos